Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Francisco, tanto por la invitación a presentar a Marcos como por el hecho de haber traído a Marcos, que creo que va a ser un excelente ponente y del cual aprenderemos muchísimo, ¿no? Bueno, como no queremos quitarle tiempo al ponente, no quiero hacer una presentación extensísima. El currículum de Marcos es amplísimo, es un privilegio tenerlo hoy aquí por su experiencia y la gran cantidad de entornos y ámbitos en los que ha trabajado. Cualquiera de ustedes puede acceder a él simplemente buscándolo en LinkedIn o en cualquiera de los canales que conocemos hoy en día. Yo, de todo lo que él ha hecho, voy a destacar 4 o 5 cosas que me parecen especialmente significativas y que creo que son realmente relevantes, ¿no? Empezaría por decir de su formación, simplemente que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, ingeniero de sistemas por la Fujitsu Limited en Tokio, y también ha realizado estudios en IESE y en ESADE, que son, para el que no las conozca, que yo creo que todo el mundo las conoce, pero bueno, 2 de las principales escuelas de negocios españolas. Además, ha sido profesor invitado en las principales escuelas de negocio a nivel mundial, destacando solo 3 de ellas. Serían el MIT, que como bien saben es la primera universidad del mundo en el ámbito tecnológico, la Universidad Nacional de Singapur, la mejor universidad de Asia en diversos rankings internacionales, y en la Universidad de Oxford en un programa específico orientado a planificar el futuro. Ha sido coautor de distintos libros, tan solo les menciono algunos de ellos: Forjador de líderes, En clave de talento, Patologías de las organizaciones, El management del siglo XXI o No Limits. Ha sido, o es miembro, de distintos think tanks, como el Club de Roma, el Instituto Elcano, Atenea, y es colaborador del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene experiencia en el campo de la consultoría estratégica organizativa en más de 100 empresas, tanto en España como en América Latina. También me parece muy interesante comentar que no solo ha sido consultor, sino que también todo esto proviene de sus múltiples años de experiencia como gestor en empresas tanto públicas como privadas. Es decir, que creo que tiene una visión muy interesante de todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Yo, sobre todo, de las conferencias que he podido ver de Marcos, y como comprobaremos durante la sesión de hoy, creo que es una persona que su gran virtud es que en entornos cambiantes y turbulentos como los actuales, y donde quizás muchos estamos metidos en el día a día y a veces incluso nos puede causar una cierta desazón el andar constantemente viendo esos cambios, es una persona que tiene la capacidad de dar un paso hacia atrás y analizar el entorno, la perspectiva, desde un punto de vista más global, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos y a dónde iremos. Y eso es lo que todos esperamos que nos traslade y nos explique en su sesión de hoy: cómo repensar el modelo de negocio de la adversidad a la oportunidad. Creo que el momento, el tiempo y el título de la charla no pueden ser más adecuados para la situación en la que nos encontramos. Marcos, cuando quieras, gracias por estar esta tarde con nosotros y nos tienes a todos más que dispuestos a escucharte. Muy bien, muchísimas gracias, Jacques, por tu cariñosa presentación. Muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias a la organización por haber pensado en mí y sobre todo a todos los asistentes que han decidido dedicar una parte del valioso tiempo y complicado tiempo pues a compartir esta serie de reflexiones. Realmente el título pues perfectamente nos podría dar para estar hablando días enteros, ¿no? Yo voy a intentar de alguna manera pues dar algunos mensajes y también decir que la presentación, incluso una presentación más extensa, estará a disposición de aquellas personas que le pueda interesar. Pues yo creo que todos estaremos de acuerdo que nos encontramos ante una situación, ante una crisis asimétrica. Cuando digo que es una crisis asimétrica, me estoy refiriendo a nivel de regiones. No es lo mismo lo que está pasando en Asia que lo que está pasando en Europa. En Europa cada país tiene su propia realidad, incluso en España cada comunidad autónoma tiene su propia realidad. No es lo mismo lo que está pasando en América Latina, etcétera. Pero también es una crisis asimétrica a nivel de sectores, a nivel de industrias. No es lo mismo la industria del turismo que la industria farmacéutica, que la industria aseguradora, etcétera. Luego, yo voy a dar una serie de pautas más o menos generales, pero que después deberíamos personalizar, deberíamos aterrizar para nuestra propia realidad. Seguro que todos habéis escuchado, habéis leído
que una crisis puede tener forma de V, de U, de L, de W. Incluso al inicio de la pandemia se dijo de que podía tener como una forma parecida al logo de Nike, en el sentido de que la caída había sido muy repentina, la salida sería bastante rápida, pero algo más paulatina. Últimamente se escucha mucho de que esta situación que estamos viviendo podría parecerse a la letra K, en el sentido de que van a haber industrias, sectores que van a tener una recuperación rapidísima, pero en cambio van a haber otros que les va a costar muchísimo más. Pero al final, lo que yo digo es que lo que estamos viviendo es lo que nos podemos encontrar cuando entramos en cualquier edificio. ¿En qué sentido? Pues yo un poco lo que digo que la economía bajó en ascensor. Es decir, la caída fue rapidísima y muy brusca y, en cambio, la economía se va a tener que recuperar subiendo por la escalera. Es decir, la recuperación nos va a costar más esfuerzo y más tiempo. Pero al final, todas las empresas van a pasar por estas tres grandes etapas. Una etapa de crisis-depresión, que ya hay muchísimas que la han superado, aunque todavía nos encontramos sectores que podrían estar aquí, una fase de estabilización y una fase de recuperación. Y lo que va a cambiar, de alguna manera, dependiendo pues, del sector, dependiendo de la empresa, es la duración de cada una de estas fases. Pero yo lo que estoy proponiendo, y sé que lo que voy a decir ahora nos puede parecer un poco complejo, yo he definido una hoja de ruta de 25 pasos, que también a quien le interese, por supuesto que yo la compartiré. He definido una hoja de ruta que yo creo que es para enfrentarse a los nuevos retos y a los nuevos desafíos. Pero al final lo que yo digo es que a mí me parece imprescindible que una empresa tiene que tener en paralelo dos planes de acción. Tiene que tener un primer plan de acción, que le llamé de shock, de choque, y inicialmente el escenario era 2020-2021. En este escenario 2020-2021 que definí en su momento, íbamos a necesitar mucha microgestión, y necesitamos la lupa y el microscopio. Pero también me parece imprescindible que en paralelo a este plan de shock, de choque, tengamos un plan a medio y largo plazo. Si en el plan de choque el enfoque debe ser defensivo y necesitamos la lupa y el microscopio, en el plan a medio y largo plazo el enfoque debería ser prospectivo y proactivo y deberíamos necesitar los prismáticos y el telescopio. Porque el gran riesgo es que muchas empresas que superen el COVID-19 desaparezcan después del COVID-19. En este momento hay empresas que se están fortaleciendo y empresas que se están debilitando. Lo único que ocurre es que debido todavía a la situación que estamos viviendo, no somos capaces de visualizar claramente las empresas que se están debilitando y las empresas que se están fortaleciendo. Pero a mí me parece absolutamente imprescindible el tener estos dos planes de acción. Aunque ahora nos pueda parecer surrealista por la situación que estamos viviendo, antes del COVID-19, yo decía de que el cambio nunca había sido tan rápido como ahora, pero decía que nos faltaba la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora. Yo decía que de alguna manera antes del COVID-19 estábamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia, pero es que después del COVID-19 va a ser exactamente igual. Lo ha comentado el profesor Jack de alguna manera y también lo ha comentado Francisco. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo va de velocidad, el mundo va de rapidez. Pero si yo preguntara, oye, ¿cómo definiríamos a una tortuga? ¿Como un animal rápido o lento? Pues posiblemente diríamos que una tortuga es un animal lento. Pues muy bien, para un caracol, una tortuga sería una velocista. Si yo preguntara cómo definiríamos a una liebre, si como un animal rápido o lento, posiblemente diríamos rápido. Pues muy bien, una liebre para un guepardo sería como una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían como tortugas. Con esto lo que quiero decir es que por supuesto que el mundo va de velocidad y va de rapidez, pero cada sector, cada industria tiene sus propias velocidades. Y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo. Nunca. Nuestro primer objetivo va a ser la tortuga más rápida. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra otras tortugas y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Pero no intentemos una tortuga convertirlo en guepardo,
porque no seremos ni tortuga ni guepardo. Pero es que además las competencias entre una tortuga y un guepardo son totalmente distintas, ni mejores ni peores. Si la única competencia importante en los mercados fuera la velocidad, la rapidez, el guepardo sería un animal mucho más competitivo que una tortuga. Pero una tortuga tiene otras competencias distintas que, entre otros pequeños detalles, le permite vivir más de 100 años, cuando un guepardo suele vivir entre 10 y 12 años. Luego ya una primera reflexión para realizar en nuestra empresa es identificar cuáles son las competencias, las capacidades claves de nuestro sector, de nuestro negocio, etcétera. Y en estas capacidades, en estas competencias claves, es en la que tenemos que ser excelentes. Yo creo que todos estáis de acuerdo que cada sector se juega la vida en cosas distintas. Y esas competencias realmente diferenciadoras es en las que vamos a tener que ser excelentes. Pero independientemente que acabo de decir de que la velocidad, la rapidez, de alguna manera es relativa entre industrias y sectores, lo que sí que es cierto es que si lo que está pasando fuera de tu empresa va más rápido que lo que pasa dentro de tu empresa, podemos llegar a la afirmación de que nuestro final está cerca. Si lo que pasa fuera va más rápido que lo que pasa dentro, nuestro final está cerca. Con lo que, aunque tenemos más competencias identificadas, en este momento ya hemos identificado una competencia como sería la velocidad barra rapidez, que si antes del COVID era una competencia importante, después del COVID absolutamente se convierte en una competencia de supervivencia y estratégica. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente a la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. Por supuesto que el león va a correr más que los dos, por supuesto, pero mientras te está comiendo a ti, voy a coger una cierta distancia. No es una opción el quedarse quieto, no es una opción esperar a que las cosas cambien, a que las cosas mejoren, porque el resto del mundo no nos va a esperar. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. Yo creo que también todos estaríamos de acuerdo que en este momento estamos viviendo en el reino de la incertidumbre. Pero podríamos pensar que hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, sería como hablar de algo nuevo. Y ya el filósofo Kant, que hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Es decir, hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, no es hablar de nada nuevo. Siempre ha existido. Todas las épocas han sido de cambios. Lo que diferencia a esta época de otras no son los cambios, sino la velocidad de los cambios. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo que esta velocidad, además, se está absolutamente acelerando. Con lo que también ahora tenemos muchísimo menos tiempo para adaptarnos a esos cambios. Pero aunque posiblemente todos lo tengamos claro, muchas veces podemos confundir lo que son los riesgos de lo que es la incertidumbre. Por ejemplo, para conducir, la lluvia es un riesgo. Y como es un riesgo, existen neumáticos para la lluvia, asfaltos para la lluvia, cursos de conducción para la lluvia. Es decir, ante un riesgo, nosotros somos capaces de identificarlo, evaluarlo y somos capaces de tomar medidas. Luego, más o menos, estamos acostumbrados a gestionar riesgos. Pero, en cambio, nos cuesta mucho más gestionar la incertidumbre. Volviendo a nuestro ejemplo, si la lluvia es un riesgo para conducir, la niebla sería incertidumbre. Y generalmente cuando conducimos más despacio, con lluvia o con niebla, pues generalmente conducimos más despacio con niebla. Esto significa, de alguna manera, de que vamos a tener que aprender a tomar decisiones en un entorno de riesgos, pero que, repito, más o menos estamos acostumbrados, y en un entorno de incertidumbre. Y si esperamos a tener todas las certezas para tomar una decisión, posiblemente cuando tomemos la decisión ya no tenga sentido porque habrán cambiado los supósitos de partida.
Esto significa, de alguna manera, que vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. Y esto también significa, de alguna manera, que esto nos va a obligar a ser muy ágiles y muy flexibles. Pero posiblemente estemos viviendo el momento de mayor incertidumbre que hubiéramos conocido en nuestra vida. Entonces, mi sentido común me diría que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Entonces, si la agilidad también era una competencia importante antes del COVID-19, ahora se ha convertido en una competencia absolutamente estratégica y de supervivencia, con lo que ya tendríamos de entrada como dos competencias imprescindibles, que serían la velocidad barra rapidez y la agilidad barra flexibilidad. Y aunque por supuesto que podríamos citar otra, simplemente ahora me gustaría de alguna manera poner sobre la pantalla, es decir, una competencia que había sido la gran olvidada. Y la gran olvidada había sido la resiliencia. Todos sabéis que en el fondo la resiliencia sería la capacidad de alguna manera pues de afrontar, de superar la adversidad. Sería la capacidad que tenemos de tropezar, de caernos y de volvernos a levantar. Habíamos caído en la trampa de la eficiencia, en la trampa de los costes y de alguna manera esta pandemia nos ha hecho ver realmente la vulnerabilidad que teníamos en nuestras cadenas de valor, en nuestras cadenas de aprovisionamiento, etcétera. Con lo que la resiliencia también pasa a ser una competencia absolutamente, de alguna manera, imprescindible. Ya lo dijo Churchill, si estás atravesando un infierno, sigue caminando. Si estamos atravesando un infierno y nos paramos, por supuesto que nos quemamos. Todos segurísimo que habéis escuchado, y con esto no os voy a dar ninguna novedad, pero inmediatamente sí que os voy a dar una novedad. Todos sabéis que se dice de que estamos en un mundo VUCA. Este concepto, VUCA, es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90. Y durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Yo me atrevería a decir que hace 7, 8 años empezó a utilizarse pues, en el mundo de la economía, en el mundo de los mercados, en el mundo de las empresas, y yo me atrevería a decir que desde hace 3 o 4 años es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa de que aparece en conferencias, en artículos, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como el último párrafo que aquí aparece y lo único que hicimos a este mundo ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero este mundo VUCA, que de alguna manera ya nos parece muy complicado, también ha quedado superado. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa de España y de la Comisión de Prospectiva Estratégica del Instituto de Estudios Estratégicos de España. Y en el Instituto de Estudios Estratégicos de España hemos evolucionado el concepto VUCA. El concepto VUCA, y es lo que ahora voy a compartir con vosotros. Incluso me han publicado, es decir, un artículo en la revista de alguna manera de Harvard sobre este nuevo concepto, que repito que sería la evolución del VUCA que todos conocéis. Y el VUCA se convierte en un VIRCAS con 2 cosas al cuadrado. Vamos a ver el nuevo mundo. La V continuaría siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en una I del incierto en español. Pero hemos añadido otra I más y por eso la I estaría al cuadrado, que sería la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? Vamos a ver, no hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Continuamente estamos recibiendo noticias significativas. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. Muy bien, vamos a la R. La R sería la R de ruido. ¿A qué me refiero con la R de ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta mucho discernir una de la otra.
vamos también a tener que aprender a liderar, a gestionar, a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C, de alguna manera, continuaría siendo la C de complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y ahora hemos añadido otra A más y por eso también la A está al cuadrado. Y la otra A que hemos añadido es la aceleración. La aceleración significa de que todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿A qué me refiero con la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os voy a poner un pequeño ejemplo. En el foro de Davos de 2019, Xi Jinping, el presidente de China, se convierte en el principal adalid de libre comercio, China. Y Donald Trump, el que era presidente del país más capitalista del mundo, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Por eso, antes del COVID-19, ya nos preguntamos si estábamos asistiendo al final de la globalización como la habíamos conocido. Y el COVID-19 ha puesto encima de muchas mesas, sobre todo en mesas de empresas industriales, los temas de globalización, deslocalización, localización, etcétera. Luego esto sería, y esto sé que sí que sería una pequeña primicia, la evolución del mundo VUCA. Y ahora vamos a compartir ya, es decir, una herramienta imprescindible para enfrentarse a los nuevos retos, la prospectiva estratégica. Yo hace muchos años que me dedico a la prospectiva estratégica, lo he trabajado y lo trabajo con empresas, lo he hablado en congresos, etcétera, y la sensación un poco que yo tenía era que las empresas lo veían como algo interesante, como algo curioso, pero lo veían como algo lejano. Yo creo que el COVID-19 ha puesto absolutamente la mirada de la prospectiva estratégica como una mirada absolutamente imprescindible. Todos sabéis de que existen dos formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. La clásica. Yo analizo mucho el presente de mi empresa, analizo mucho el pasado de mi empresa, aquí hacemos los DAFOs, los diagnósticos, etcétera. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. Aunque nunca hubierais oído hablar de este concepto, a esto le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva es proyectar el presente al futuro. Es una visión incremental de los mercados. Cuando los mercados más o menos han sido estables y predecibles y cuando además teníamos mucho tiempo para adaptarnos a los cambios, esta forma de reflexionar nos había funcionado. ¿Cuál sería? No me atrevería a decir la forma correcta, pero como mínimo complementaria. Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. Tiene que haber aprendizajes, pero me importa relativamente poco. ¿El presente me importa? Claro, sí, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Daros cuenta de que arriba el futuro es la proyección del presente. Abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente al futuro. A esto le llamamos la prospectiva estratégica. Aunque voy a dar alguna pincelada más, es decir, aunque este es un tema también que nos llevaría absolutamente pues toda una mañana o toda una tarde, en el fondo la prospectiva estratégica lo que pretende es que coloquemos el futuro en la agenda del presente, es colocar el futuro en la agenda del presente. Porque si yo cuando estoy en mi empresa, estoy en un proceso de reflexión estratégica y no pienso en el futuro, todas mis decisiones ¿en qué van a estar basadas? Pues si yo no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que serían el pasado y el presente. Simplemente pensando en el futuro, ya vamos a transformar nuestro presente, porque en nuestros procesos de decisión vamos a incorporar otra variable más, que sería la variable del futuro. Realmente la prospectiva estratégica, de alguna manera, nos ayudaría a identificar cuáles son las claves del futuro. Y también algo muy importante es, de alguna manera, intentar acertar con la velocidad de las diferentes tendencias. Todos sabéis que una cosa son las modas y las otras son las tendencias. Las modas suelen ser temporales, pasajeras, pero las tendencias, en cambio, no. Lo que es muy difícil a veces es acertar con el tempo de estas tendencias. La prospectiva estratégica nos ayuda también a esto. Y realmente, aunque hoy escuchamos mucho
decir que la pandemia, el coronavirus va a cambiar muchas cosas. Yo creo que más que cambiar muchas cosas, lo que va a hacer va a ser acelerar muchas. Es decir, muchas de las cosas, muchos de los temas que ya teníamos encima de la mesa, pues estas pandemias de alguna manera lo que va a hacer es acelerar. He intentado aplicar la famosa regla de Pareto del 80-20 para intentar visualizar el futuro de una organización. Y yo lo que digo es que el 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a transformar en el 80% de los ingresos de mañana. Es decir, el 20% que dediquemos hoy a pensar en el futuro va a ser el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión en nuestra empresa que dedicar este 20% del tiempo a pensar en el futuro. La perspectiva estratégica, repito que si a alguien le interesa, pues también me podéis pedir más información, está basada en dos conceptos estándar universales, como serían impactos y escenarios. Nosotros los impactos los hemos agrupado en estos 6 grandes bloques. Impactos sociales demográficos, medioambientales, macroeconómicos, tecnológicos, políticos legales y geoestratégicos. Por supuesto que de la relación de impactos que nosotros tenemos, cada empresa deberá seleccionar, deberá quedarse con aquellos que sean más relevantes para su modelo de negocio. Es decir, ni muchísimo menos hay que trabajar con todo. Quiero resaltar de que la perspectiva estratégica no pretendemos adivinar el futuro porque es imposible, no pretendemos predecir el futuro porque es imposible, lo que pretendemos es visualizar cuáles son los posibles futuros y estar preparados para ello. Se trata de visualizar cuáles son los posibles futuros, los posibles escenarios y estar preparados para ello. Y el gran objetivo de la perspectiva estratégica no sería el de la anticipación, que ya sería un enorme objetivo, sino realmente si somos capaces de crear el escenario deseado. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabéis que en cada sector siempre hay alguna empresa que es la que crea el futuro. La perspectiva estratégica nos ayuda a ver si nuestra empresa es capaz de crear el escenario de futuro. Y algo que yo estoy proponiendo a los directivos sería que en su agenda se reservaran lo que he llamado tiempo de vuelo. ¿A qué me refiero con tiempo de vuelo? Antes de la pandemia, muchas veces dedicábamos bastante tiempo a viajar y muchas veces en avión. Cuando a veces viajamos en avión, eran momentos que nos permitía desconectar del día a día y nos permitía reflexionar sobre la estrategia, sobre el futuro, etc. Ahora que por desgracia o por suerte no podemos viajar tanto, yo lo que estoy de alguna manera proponiendo es que en la agenda nos reservemos lo que he llamado tiempo de vuelo. Que en nuestra agenda nos reservemos un tiempo para, de alguna manera, reflexionar sobre el futuro de nuestra empresa, sobre la estrategia de nuestra empresa, etcétera. Porque mi experiencia me dice que si no nos lo reservamos en la agenda, nunca vamos a encontrar tiempo para reflexionar sobre el futuro, la estrategia, etcétera. Sois muy jóvenes y no habéis nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas, Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto, Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. El entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay en que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Hoy también nos preguntamos mucho qué pasará el día D, y hasta ahora el día D lo habíamos asociado con el desembarco de Normandía. Posiblemente a partir de ahora, cuando hablemos del día D, sea el día después. Y por eso yo me pregunto si a partir de ahora hablaremos de ACDC
y cuando yo digo AC/DC no me estoy refiriendo al conjunto de música heavy, sino a partir de ahora hablaremos de un antes y un después del coronavirus. Porque realmente una reflexión, de alguna manera, es que siempre que ha habido alguna crisis en el mundo, siempre ha habido cambios temporales y cambios duraderos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, representó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento de la seguridad en aeropuertos y aviones, y esto vino para quedarse. El primer SARS representó un incremento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, esto vino para quedarse, incluso podríamos decir que este SARS-CoV-2 realmente lo que ha hecho es que esto tenga un crecimiento exponencial. Luego, otra reflexión a hacer en nuestra empresa es identificar cuáles van a ser los impactos temporales y duraderos del COVID-19 en nuestro sector, en nuestra industria, en nuestro negocio. Porque de estos impactos van a aparecer amenazas, van a aparecer riesgos, pero sobre todo van a aparecer oportunidades. Simplemente por intentar resumir muchísimo algunos de los impactos que yo creo que han llegado para quedarse, uno sería el cambio en la mirada estratégica, el pasar de la proyectiva a la prospectiva, que ya lo hemos comentado. El otro, de alguna manera, otro impacto que ha venido para quedarse sería el teletrabajo. Yo sobre el teletrabajo he reflexionado mucho. El teletrabajo, por supuesto, que tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos y también genera muchísimas preguntas y muchas dudas. Y por eso yo digo que el teletrabajo hasta ahora ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión, porque el teletrabajo, repito, tiene muchísimos impactos. Otro impacto, por supuesto, es la aceleración de la transformación digital, pero de alguna manera, si queréis, después en el turno de preguntas podríamos hablar un poquitín más sobre esto. Realmente las empresas se han dado cuenta de la vulnerabilidad, lo que antes he comentado, de sus cadenas de valor, de sus cadenas de aprovisionamiento. Luego la resiliencia absolutamente la debemos incorporar en nuestras reflexiones y en nuestras competencias. También realmente el cliente absolutamente en el centro de todas nuestras decisiones. Uno de los cambios de paradigma de la economía es considerar al cliente como el principal activo, y el otro sería la sostenibilidad como un eje estratégico de vital importancia. Podríamos hablar de otros, pero a mí estos 6 me parecen de alguna manera muy imprescindibles. Ya un poco pues finalizando para poder entrar en ese turno de preguntas, yo lo que digo es que las empresas muchas veces cuando hablamos de planificación estratégica, yo digo que las empresas necesitan menos planificación y en cambio necesitan más estrategia. La estrategia me dice dónde quiero que vaya el tren. La planificación me ayuda a que sea puntual, pero no me sirve de nada que sea puntual si va a la estación equivocada. Realmente, cuando hablamos de planificación estratégica, que tengamos claro que lo importante es la estrategia y la planificación es la herramienta que nos va a ayudar a ejecutar la estrategia. De cuando en cuando es necesario cambiar el reloj por una brújula. Vamos corriendo a todos los sitios y muchas veces no sabemos dónde vamos. Si yo me equivoco de dirección, cuanto más rápido vaya, más me estaré alejando de mi destino. Y la brújula sería la estrategia de la empresa. Y no nos olvidemos de que si una organización está orientada hacia una dirección errónea, la última cosa que necesitamos es ser más eficientes. Como estemos en la dirección errónea, cuanto más eficientes seamos, más cavaremos nuestra propia tumba. Con lo que cuidado con la productividad. Por supuesto que la productividad es muy importante, por supuesto, pero siempre que esté bien enfocada. Nosotros no podemos evitar lo que está pasando, por supuesto, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos y el cómo nos enfrentamos. Al final, ante una situación que no le quiero quitar criticidad, ni muchísimo menos como la que estamos viviendo, al final, es decir, una persona y una empresa tiene que decidir si se retroalimenta en un círculo de pesimismo y negatividad o nos retroalimentamos en un círculo de optimismo y positividad.
Si yo me retroalimento en un círculo de pesimismo y negatividad, el fracaso lo tengo asegurado. Si yo me retroalimento en un círculo de optimismo y positividad, no tengo garantizado el éxito, pero sí que tengo muchas más posibilidades de tener éxito. Realmente la actitud, muchas veces, en muchísimas ocasiones, es lo que marca las diferencias. Y al final, el futuro de nuestra empresa va a depender muchísimo de nuestro nivel de ambición. Nuestro nivel de ambición va a marcar muchísimo el futuro de una empresa. Porque todos sabéis que de alguna manera hay empresas que juegan para ganar y empresas que juegan para no perder. Generalmente, las empresas que juegan para ganar, lo peor que les puede pasar es que empaten. Las empresas que juegan para no perder, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que acabemos perdiendo. Y si yo ahora tuviese que vulgarizar muchísimo, y esto de alguna manera nos llevaría a reflexiones bastante profundas en nuestra empresa, si yo tuviese ahora que vulgarizar muchísimo las reglas en los mercados, las reglas en los mercados siempre son entre las empresas que intentan mantener las reglas del juego y las empresas que intentan cambiar las reglas del juego. Las empresas que suelen estar muy asentadas en un mercado, lo que intentan es mantener reglas del juego, porque ya les va bien. En cambio, a los nuevos entrantes en cualquier mercado, lo que yo he llamado los intrusos, los nuevos entrantes lo que intentan es cambiar reglas del juego. Porque a igualdad de estrategia, el tamaño sí que importa, a igualdad de estrategia. En el momento en que alguien cambia las reglas del juego, todo de nuevo empieza de nuevo de cero. Por ejemplo, algo que conocéis todos, porque además se llama hasta el efecto Kodak, a Kodak no le sirvió absolutamente de nada ser el líder indiscutible en la fotografía en papel cuando hubo el cambio de paradigma a la fotografía digital. Luego tenemos que estar muy atentos y repito que esto en cada una de nuestras empresas nos llevaría a una reflexión bastante en profundidad. Y cuando tengáis un día de esos en que penséis, oye, odio mi trabajo, estoy de alguna manera absolutamente aburrido, pues acordaros de lo siguiente. En el camino de vuelta a casa, para en una farmacia y ve hacia la estantería en la que se encuentran los termómetros. Tienes que comprar un termómetro rectal de la marca Johnson & Johnson. Asegúrate de coger ese modelo y esa marca. Cuando llegues a tu casa, cierra la puerta y desconecta el teléfono para que nadie te moleste. Ponte ropa cómoda, abre el paquete y pon el termómetro sobre tu mesilla de noche. Saca el prospecto y léelo. Encontrarás en letra pequeña la frase «La calidad de cada termómetro rectal fabricado en Johnson & Johnson ha sido verificada personalmente». Ahora cierra los ojos y repite en voz alta al menos 5 veces. Estoy muy contento de no trabajar en control de calidad de Johnson & Johnson. Y recordar que siempre hay alguien que puede tener un trabajo peor que el vuestro. Y después, pues, de este rollo que os he pegado, simplemente, pues, de alguna manera, pues, os animo a que cada uno en vuestra organización, el pasar a la acción. Pues muchísimas gracias y voy a dejar de compartir. Y, pues, bueno, me pongo absolutamente a disposición de todos vosotros. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcos. Fantástico, muchísimas gracias. Estábamos diciendo antes de la conferencia que una de las grandes, comentaba Francisco, el director de FIT de Cajas Canarias, comentaba que una de las grandes ventajas es que, por ejemplo, hoy vamos a tener el lujo de haberte tenido hoy aquí en esta conferencia, porque probablemente si hubiéramos estado en un entorno pre-COVID hubiera sido presencial, con lo cual, bueno, pues hubiéramos tenido que buscar en tu agenda, comentaba Francisco, ¿no? El día ese para que tú volaras a Tenerife, dieras la conferencia, volvieras y demás, ¿no? Pero claro, una de las cosas que hemos perdido es que cuando ahora que acabas de terminar tu conferencia, pues no puedes sentir el aplauso que estoy seguro que hubieras recibido sobradísimamente del público, tanto que nos está acompañando ahora, como el que verá la conferencia tuya después, que va a quedar en YouTube para que quien quiera escucharla, ¿no? Yo sí te lo digo, te traslado, estoy absolutamente convencido de que el público que nos está oyendo
pensará exactamente igual que yo, alguno ya lo está expresando en el chat, y los otros estoy totalmente convencido de que están contentísimos y encantados de tu conferencia, que ha sido fantástica y que además nos ha dado una visión y una imagen fantástica de, pues lo que yo decía al principio, ¿no? Y realmente al final lo has confirmado sobradamente, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, y esa forma de repensar el futuro, no tanto como quizás, me parece muy bueno el concepto que has utilizado, no tanto de pensar el futuro como proyección de mi presente, sino entender el futuro como algo que tengo que integrar en mi presente y que tengo que utilizarlo para ir pensando cómo será el futuro de mi empresa, ¿no? Has puesto ejemplos maravillosos, ¿no? Hay gente en el chat que nos comenta el ejemplo del termómetro. A mí el del león me pareció también, el león, el japonés y el americano me pareció también maravilloso. Con lo cual, bueno, en general agradecerte tu ponencia. De nuevo, no quiero aprovechar los 15 minutos que tenemos porque podemos preguntarte algunas cuestiones y sacar adelante algunas preguntas que nos están trasladando desde la audiencia, ¿no? La primera que nos traslada José Juan Alonso Fleitas, si podéis hacer una pequeña reflexión sobre cómo se vincula la incertidumbre que has comentado muy bien en tu conferencia con los escenarios a medio y a largo plazo incluso que se están manejando actualmente, 2025, 2030, incluso la estrategia 2050 que acaba de presentar el gobierno y que seguro que habrás analizado ya, ¿no? Entonces, ¿cómo encajan esas dos cuestiones, ¿no? Porque efectivamente no es riesgo, es incertidumbre, cada vez mayor, o incertidumbre mayor que nunca, con este intento de hacer esa proyección, quizás en algunos casos, más que la perspectiva que hacías tú, hacia, pues, dentro de 20, 25 años incluso, ¿no? ¿Cómo haces esa, cómo crees que puede ser esa vinculación, Marco? Sí, cuando nosotros trabajamos los temas de prospectiva estratégica en las empresas, solemos trabajar con escenarios a 2, a 5 y a 10 años. Es decir, a nivel de empresa, ¿no? Yo soy absolutamente consciente de que con el nivel de incertidumbre que tenemos, con la velocidad que están ocurriendo las cosas, pensar a 10 años sería como una especie de tener una bola de cristal. Es decir, soy totalmente consciente. Pero también es cierto que si nosotros pensamos a muy corto, creemos que a muy corto no va a cambiar casi nada. En el momento que nosotros somos capaces de abrir la mente y pensar, empezar a imaginar cómo puede ser el mundo, cómo puede ser nuestro entorno de alguna manera a más largo plazo, es cuando podemos identificar de alguna manera oportunidades. Realmente los ejercicios un poco de prospectiva estratégica no tiene, yo creo que no tiene ningún sentido, creo que no tiene ningún sentido de alguna manera que una empresa haga un esfuerzo, que haga un ejercicio de prospectiva y que se olvide hasta el año siguiente. No, porque en un año pasan muchísimas cosas. No que pasen en un año muchísimas cosas, sino que casi cada día están pasando muchísimas cosas. Es decir, la estrategia y la prospectiva como una, de alguna manera, es decir, como una variable de la estrategia, debe formar parte de nuestro día a día. Yo os he comentado que yo formo parte del grupo de reflexión estratégica del Estado Mayor de la Defensa y nos dedicamos a la prospectiva, pero a la prospectiva un poco a nivel de país. Y nosotros nos reunimos mensualmente, una reunión al mes, porque vamos viendo cómo van evolucionando los diferentes impactos y cómo se van reconfigurando los diferentes escenarios. Entonces, realmente, por supuesto que de alguna manera la incertidumbre es total, pero, es decir, estamos obligados de alguna manera. Fijaros que yo muchas veces, cuando trabajo con empresas, a lo que son la alta dirección de una empresa, muchas veces yo pregunto, vamos a ver, oye, a un director general, a un CEO, ¿se le paga para gestionar el día a día de la compañía? No. A un máximo ejecutivo de una compañía, yo le pago para crear futuro para la compañía. Yo no quiero quitar importancia al día a día, ni muchísimo menos. No le quiero quitar importancia, porque sería un cretino. Pero en nuestra empresa muchas veces tenemos personas capaces de gestionar el día a día. Esto significa de que la alta dirección de una empresa fundamentalmente está para crear futuro. ¿Y esto qué significa? Si yo os preguntara a la mayoría de las empresas que estáis aquí, oye, ¿vosotros podéis cambiar lo que está ocurriendo a nivel macro en el mundo? Posiblemente la respuesta sería no. ¿Lo que está pasando en el mundo puede cambiar a vuestra empresa? Posiblemente sería sí.
Con esto, lo que significa, y un poco de alguna manera, es que debemos dedicar una parte significativa de nuestro tiempo a mirar lo que está ocurriendo fuera, porque lo va a condicionar absolutamente lo que está ocurriendo dentro. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Creo que has respondido perfectamente a lo que preguntaba José Juan, ¿no? Y creo que has explicado perfectamente ese trabajo que tenemos que hacer y ese esfuerzo a pesar de ese modelo de incertidumbre, ¿no? Y en este sentido también no me gustaría dejar pasar lo que dijiste, que me pareció también muy interesante, el tema del directivo que se debe reservar ese tiempo de vuelo, ¿no? Ese que has llamado tiempo de vuelo, me parece un concepto muy potente y que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo era un tema, curiosamente, que ya venía pensando desde que los aviones han empezado a poner conexión wifi y demás cuestiones, ¿no? Y ya parecía que uno perdía ese ratito, ¿no? Y yo no soy ejecutivo, pero sí veía que ejecutivos ahora ya pues contestaban al correo, hacían tareas de trabajo y perdían quizás ese poquito, ¿no? Pero me parece muy potente y creo que es un tema que los que trabajamos con directivos tenemos que trasladarle esa idea de buscarse ese hueco a diario, semanalmente, como sea, ¿no? De aparcar un momentito, de frenar y de ser capaces de reflexionar como harían en un avión, ¿no? O habrá que diseñar en las empresas, habrá que diseñar esas cabinas aisladas donde no llegue ningún tipo de conectividad, ¿no? Bueno, te traslado a otra pregunta que nos hace Marisol, y es, ¿qué piensas de la situación actual, o en la situación actual que se está produciendo la subida de precio de materias primas y los problemas que tienen muchas industrias para que les sirvan, ¿no? Y en este sentido lo conecto con quizás el caso más que hemos visto, más paradigmático, que es la industria del automóvil, ¿no? Se habían implementado durante muchos años los modelos de just in time, ¿no? De justo a tiempo, sin stock, todo muy al día y todo muy rápido, pero claro, ha llegado la crisis que te rompe las cadenas de producción y ya esos modelos se han demostrado tremendamente problemáticos para todas las empresas. Tú que además trabajas con defensa, imagino que lo habrás notado muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que en este nuevo futuro que está empezando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo crees que deberían proceder las empresas? ¿Deberían intentar ser, y se entienda ese concepto, intentar buscar ser menos obsesivamente eficientes y buscar ser un poquito más sólidas en sus principios y en esa resiliencia que tú decías? ¿O cómo crees que podemos afrontar todo este cambio que aparece ahora? Sí. Cuando he hablado de resiliencia, precisamente me refería a esto, ¿no? Es decir, habíamos caído en la trampa de la eficiencia, de los costes, la externalización, la deslocalización de muchísimos temas. Y ahora nos dimos cuenta al principio de las pandemias que no teníamos mascarillas, que no teníamos antibióticos, que no teníamos respiradores, etcétera. Tal como tú comentabas ahora, Jack, es decir, ahora nos hemos dado cuenta, algo que aparece en la prensa, con la falta de los semiconductores. La falta de semiconductores no es que esté paralizando la industria de automoción, sino que está paralizando muchísimas industrias, porque más del 80% de los semiconductores se fabrican entre Corea, entre Corea y Taiwán. Luego, realmente cualquier problema en Corea del Sur o en Taiwán nos afecta a nosotros. Además, si los semiconductores lo que tienen son lo que se llaman las tierras raras, la mayoría de tierras raras de alguna manera están en China, con lo que al final hemos creado una dependencia absoluta de ciertos países, con lo que somos tremendamente vulnerables. Esto nos debería ayudar a reflexionar como país y como empresa a intentar volver a localizar ciertas cosas en nuestro entorno geográfico más cercano, porque nos hemos dado cuenta que realmente, es decir, la vulnerabilidad, el parar una cadena de producción. Respecto al tema de las materias primas, realmente eso sabéis que es cíclico y realmente, pues de alguna manera vemos como materias primas como el cobre o el aluminio o el estaño o etcétera, pueden tener subidas brutales, bajadas brutales también, pero realmente, de nuevo, somos muy vulnerables porque además no tenemos ninguna capacidad para gestionar los precios. Luego, si nuestra empresa tiene una dependencia de ciertas materias primas, realmente depende de una variabilidad, de una volatilidad que no está en nuestras manos.
Esto significa también que tenemos que intentar llegar a acuerdos a más largo plazo con algunos proveedores estratégicos. Esto significa que nuestras empresas vamos a tener que hacer mapas de riesgos con una visión holística. Es decir, generalmente los mapas de riesgo contemplaban riesgos de mercado, contemplaban riesgos de negocio, pero les faltaba esta visión holística. Y esto significa de que vamos a tener que ampliar también esta mirada del mapa de riesgos. Muy bien, muchas gracias. Mira, Marcos, hay una frase que yo te he oído en varias ocasiones que suele decir que es que las empresas nunca se arrepienten de lo que han hecho, sino de lo que no han hecho, ¿no? Que realmente eso es de lo que se arrepienten las empresas, ¿no? Y me gustaría conectarlo con un tema que comentaste en tu conferencia, que es el tema de la transformación digital, ¿no? ¿Tú crees que en la situación actual, con todo lo que ha pasado, con esta aceleración que ha causado la COVID, puede ser la oportunidad para muchas empresas para reengancharse en cosas que en su momento pues dejaron de hacer, pues porque en el día a día no estaban tan claras las ventajas del modelo digital, y entonces que esto pueda ser una oportunidad para muchas empresas, no solo quizás desde el punto de vista negativo, sino también desde el punto de vista positivo, de reengancharse a ese proceso de transformación digital? Sí, vamos a ver, sobre la transformación digital que acabas de comentar, voy a hacer 4 reflexiones muy rápidas y muy ligadas. Muy rápidas y muy ligadas. La primera sería de que no es lo mismo digitalizar el modelo de negocio de hoy que un modelo de negocio digital. No es lo mismo digitalizar el modelo de negocio de hoy que un modelo de negocio digital. Muchas empresas, cuando hablan de transformación digital, están hablando de digitalizar el modelo de negocio de hoy. Y esto es importante, pero no es suficiente. La segunda reflexión sería que para mí los proyectos de transformación digital no son proyectos de tecnología, son proyectos de transformación en mayúsculas en los que vamos a necesitar tecnología. Pero los proyectos de transformación digital fundamentalmente son proyectos de transformación cultural y la palanca tecnológica va a ser muy importante. Eso me lleva a decir que hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, sino hablar de personas, que son los clientes y los colaboradores, la mirada interna y la mirada externa que debe tener. Y para mí, los 2 principales objetivos de la transformación digital serían, el primero, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente dándole más valor, y el segundo, crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que puede haber temas de eficiencia, por supuesto que puede haber temas de costes, pero para mí no deberían ser los principales objetivos. Con esto lo que quiero decir es que si una empresa emprende un proyecto de transformación digital buscando exclusivamente eficiencia y costes, yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. Pero yo creo que hoy hablar de transformación digital no debería ser cuestionable. Lo que pasa es que cada uno de nosotros a nuestro nivel, porque cada sector tiene problemáticas y necesidades muy distintas. Sobre todo, pensemos siempre en el cliente. Muy bien, muchas gracias de nuevo, Marcos. Bueno, nos habían pedido desde FIDE que fuéramos lo más puntuales posible. Hasta ahora hemos cumplido estrictamente. Me gustaría hacerte casi una última pregunta, y obviamente siendo FIDE quien organiza y estando, aunque sea virtualmente, en el entorno de Canarias, pues evidentemente no podemos dejar de hacer una reflexión o de hacerte una pregunta acerca del sector turístico, ¿no? En la parte inicial de tu charla explicaste los distintos modelos, hasta el modelo del swoosh de Nike en la salida de la crisis, y luego planteabas que probablemente la salida vaya a ser el modelo de K, ¿no? Algunas empresas, algunos sectores y algunas empresas van a ir muy bien y muy rápido, y a otras les va a costar muchísimo más, ¿no? Dejando aparte el hecho de que sí, que los turistas empiecen a volar, de que los hoteles empiecen a abrir, globalmente tu visión del sector turístico, ¿cuál es al respecto de lo que, ¿no? Es una cosa, yo sé que es difícil la pregunta, pero desde tu atril privilegiado, ¿cuál sería tu visión de cómo puede evolucionar el sector en los próximos 6, 12 meses aproximadamente? Bueno, es decir, la verdad es que yo no soy ni muchísimo menos un experto en turismo, aunque en cambio, bueno, no soy un experto en turismo a nivel empresarial,
pero sí que de alguna manera hago mucho turismo. Me encanta viajar, viajo muchísimo tanto por trabajo como por placer. Entonces, realmente tú lo has dicho, es decir, a pesar de que se escucha mucho de que nada volverá a ser igual que antes, yo creo que, no sé si por suerte o por desgracia, no lo sé, yo creo que casi todo volverá a ser igual. Yo creo que vamos a aprender relativamente poco. Y esto significa de que yo creo que de alguna manera las personas tenemos de alguna manera la necesidad de disfrutar de la vida, con lo que vamos a tener la necesidad de viajar y de hacer turismo, de hacer turismo, con lo que yo creo que se va a recuperar. Al final, de alguna manera, como todo en la vida, voy a dar una reflexión general y perdonar que me está picando el ojo. Al final, fijaros que hay como dos grandes estrategias. Hay a nivel empresarial, está la estrategia de competir en costes o la estrategia de competir en diferenciación. La estrategia de competir en precio puede ser una estrategia tan buena como cualquier otra, pero la reflexión que tenemos que hacer es que solo puede competir en precio de forma sostenible en el tiempo la empresa que tiene los costes más bajos. Luego, la estrategia en precio tampoco está al alcance de todas las empresas. Eso significa de que yo creo, de alguna manera, y hablo desde la ignorancia, que deberíamos plantearlo una estrategia de diferenciación. ¿Cuál es el valor diferencial que nosotros aportamos? ¿Por qué alguien, de alguna manera? Porque fijaros que muchas veces siempre se ha dicho de que el turismo de España, fundamentalmente, el principal activo era el sol y las playas. Pero al final eso, que es de alguna manera que en principio lo tendremos para siempre, pero pueden haber otros países que también lo puedan tener. Lo puedan tener. Y España siempre se había dicho a nivel turístico que era un país refugio. ¿A qué me refiero? Muchos de los turistas que han venido a España en los últimos años han sido como turistas prestados. ¿A qué me refiero con prestados? Siempre que ha habido un conflicto en los países del norte de África, en Turquía, etcétera, 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 al final la gente deja de viajar a esos países y al final muchos vienen a España. Luego tenemos un turismo, vamos a decir, un poco como prestado, pero que sería un turismo que en cualquier momento podría elegir otro tipo de destino. Luego, al final, vamos a tener que decidir a nivel turístico cuál es nuestro valor diferencial y en qué queremos competir. Pero yo creo que la estrategia debe ser en diferenciación. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, Marcos. Estamos ya en lo que estaba previsto, que era la hora de una sesión de 1 hora. Ya hemos terminado, estamos ya justo por encima del límite de tiempo. Marcos, de nuevo, muchísimas gracias. En el chat ya muchísimos de los asistentes están agradeciendo tu ponencia. De nuevo, estoy convencido que el aplauso hubiera sido más que significativo si hubiéramos estado presencialmente, pero bueno, te lo traslado yo virtualmente desde la audiencia, te lo garantizo. Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Comentaste tu hoja de ruta de 25 pasos que me hubiera gustado que pudiéramos haber discutido, haber un poquito hablado más de la parte de aceleración de cosas. Incluso estoy viendo ahora que ha salido en el chat un tema acerca de la competencia e incompetencia imagino que de los trabajadores. También salió el tema o se ha mencionado el tema de la situación de lo que ha ocurrido en Ceuta y Melilla y que tú también nos podrías haber dicho o haber dado una visión. Pero bueno, ya se nos alargaba el tiempo, vamos a finalizar aquí. De verdad, solo agradecerte de nuevo tu presencia hoy con nosotros y ya quisiéramos nosotros tener esa ignorancia que dices tú tener del sector turístico. Muchísimas gracias, Marco, y gracias por haber estado ahí. Felicidades a FIDE por haber organizado la conferencia esta contigo. Muchísimas gracias y un verdadero placer.